Hola, buenos días, tardes, noches, como siempre. Bienvenidos a un vídeo más de mi canal. En el último hablamos sobre la teoría sociocognitiva y en este vamos a dar un pasito más adelante. La teoría sociocognitiva de la que hablamos en el vídeo anterior sería el nexo de unión entre el conductismo y el cognitivismo, en el estudio de ciertos factores internos del proceso de aprendizaje. A mitad del siglo XX vieron que se estudiaba el aprendizaje de una forma muy reduccionista, basándose en la relación entre ambiente, un estímulo, y el comportamiento, una respuesta, y sus consecuencias, el refuerzo, castigo. Era limitante. El cognitivismo se desarrolló en la década de los 70 para suplir las carencias del conductismo. Y hay dos autores muy importantes que debemos tener en cuenta. Por un lado tenemos a Noam Chomsky, Parece mentira que le haya estudiado tanto en psicología como en filología y no sea capaz de pronunciarlo bien a la primera. Mal. Habla sobre la psicolingüística, destacando la existencia de un órgano del lenguaje innato y afirma que existe una gramática universal. Really, nigga? Por otro lado, podemos destacar el trabajo de Jerome Bruner, que se refiere al aprendizaje como un proceso activo de asociación y construcción. Edward Tolman también es un personaje muy importante de esta corriente y recoge el conductismo, la investigación objetiva y la noción de la generalización del aprendizaje entre animales, y afirma que, ojo, toda conducta tiene una intencionalidad, un propósito u objetivo y una respuesta voluntaria. La conducta debería de estudiarse a un nivel molar. El objeto de estudio más apropiado son las conductas más globales, ya que descomponer la conducta en reflejos aislados, estímulo o respuesta, oscurecen el propósito y significado de la conducta. La conducta molar hace referencia a la unidad integrada por componentes como motivacional, funcional, significativa, estructural, que nos lleva a realizar un comportamiento que busca la propia finalidad. En segundo lugar, el reforzamiento es el causante de la aparición de la conducta, no del aprendizaje como afirmaba el conductismo. El aprendizaje puede producirse en ausencia del refuerzo. El refuerzo en sí no influye sobre el aprendizaje de la conducta, sino sobre la aparición de dicha conducta. Las contingencias no afectan a todos por igual, tienen una percepción subjetiva y son diferentes para cada uno de nosotros. Empezó a preocuparse por las diferencias individuales en el proceso de aprendizaje. Planteó la existencia de los mapas cognitivos, que hacen referencia a la representación que hacemos de lo aprendido. Según el significado que otorguemos a cada aprendizaje, construiremos unas representaciones mentales u otras. Tolman tiene en cuenta los procesos mentales y el propósito de la conducta. El aprendizaje organiza e integra el conocimiento mediante el mapa mental de lo aprendido. Otro tema muy importante que deberíamos de mencionar en este vídeo sería la psicología de la Gestalt, que estaría relacionada con nuestra experiencia más allá de la realidad. La teoría desarrolla un amplio cuerpo de conocimientos sobre los procesos de organización. Estamos predeterminados a organizar la información que recibimos de la experiencia, pero la percepción de la realidad no se corresponde con la realidad en sí misma. Por eso, necesitamos organizar la información mediante una estructura sencilla, coherente y completa, denominada huella de memoria, que sería el resultado de nuestro aprendizaje. El principio más importante de esta teoría es la ley de la totalidad, que dice todo es más importante que cada una de sus partes. Tendríamos la ley de proximidad. La ley de proximidad tendría relación con que percibimos como una unidad aquellos elementos de la situación que se encuentran cercanos entre sí. Después tendríamos la ley de la similitud. Esta ley de la similitud percibe como unidad elementos similares entre sí. Más adelante tendríamos la ley de contraste, por la que dependiendo del tamaño y los colores de la figura, los percibimos de una forma u otra. A continuación tendríamos la ley de cierre, capacidad para completar figuras incompletas para dotarlas de significado, como por ejemplo un círculo que está formado por rayitas que no están conectadas entre sí, pero nosotros tendemos a ver directamente el círculo, lo completamos. Por otro lado tendríamos la ley de continuidad, que es capaz de organizar elementos que están en una misma dirección como si fuera el mismo elemento. Ley de la pragnaz. Las personas organizamos la información de la manera que resulte lo más simple y concisa, además de simétrica, completa y coherente entre sí, que esto es algo que hemos mencionado antes. Y la ley de figura-fondo, que dependiendo de qué tomemos como figura o como fondo, veremos una silueta diferente cada vez que miremos. La figura es lo que destaca y el fondo lo que no es figura, obviamente. Por otro lado, definiremos como insight el proceso por el que la persona con un problema combina y recombina los elementos de los que dispone hasta encontrar una estructura que lo resuelva. No podemos pasar por este tema sin hablar de Piaget. Según Piaget, tenemos esquemas mentales que van cambiando con el tiempo. A medida que crecemos y nos desarrollamos, van apareciendo esquemas nuevos que se modifican o se coordinan entre sí para desarrollar las estructuras cognitivas. Es decir, el conocimiento se genera mediante la interacción de la persona con su entorno y ahí se crean las estructuras cognitivas. La interacción con el entorno tiene lugar mediante dos procesos, asimilación y acomodación. La asimilación sería la nueva experiencia se ajusta al conocimiento previo y la acomodación sería modificar los conocimientos previos para dar sentido a lo que se experimenta. O sea, en la asimilación ajustaríamos la experiencia a lo que ya conocemos y sin embargo en la acomodación tendríamos que cambiar los esquemas previos que ya teníamos, el conocimiento que ya teníamos, porque lo que hemos aprendido
Quizás puede incluso negar lo que ya teníamos. Piaget afirma que necesitamos de ambos procesos en orden, primero la asimilación y después la acomodación en el proceso de aprendizaje, puesto que si no pudiéramos explicar los acontecimientos, sufriríamos un desequilibrio en las estructuras cognitivas, creando así inquietud mental. ¡Wow! Necesitamos tener un equilibrio para encontrar el sentido y explicar lo que experimentamos. Para esto se han de modificar los esquemas previos, como hemos dicho. El ritmo de desarrollo cognitivo está controlado por el proceso de maduración fisiológico de cada individuo. Piaget define varias etapas del desarrollo, muy importantes. En primer lugar tendríamos el estadio sensoriomotor, que sería entre los 0 y 2 años, donde la inteligencia se manifiesta a través de los sentidos y el movimiento. En segundo lugar tendríamos el estadio preoperacional, que se daría entre los 2 y los 7 años. Y sería una reconstrucción en el plano simbólico representacional de lo adquirido en el plano sensoriomotor, que sería lo anterior. Se daría el desarrollo del lenguaje oral y escrito y comienza a haber un egocentrismo. Después de esta fase preoperacional tendríamos la de operaciones concretas, que se daría entre los 7 y los 11 años. Y en esta etapa el niño opera sin apartarse demasiado de la realidad física. Sin embargo, en la siguiente etapa, que sería de los 11 años en adelante y que se denomina de las operaciones formales, se daría un pensamiento más lógico y abstracto, simbólico, deductivo e inductivo. Después tenemos que mencionar a Vygotsky, muy importante. Su teoría plantea que el proceso de adquisición necesita de un guía, alguien que promueva el aprendizaje. En el caso de los niños, el guía sería el maestro o los padres. Vygotsky afirma que la sociedad y la cultura son promotores del desarrollo del conocimiento, ya que los significados que otorgamos son propios de una cultura y una sociedad determinadas. La teoría sociocultural del desarrollo cognitivo de Vygotsky se centra en las importantes contribuciones que la sociedad hace al desarrollo individual. Esta teoría enfatiza la interacción entre las personas en desarrollo y la cultura en la que viven. Además, la teoría sociocultural del desarrollo cognitivo de Vygotsky también sugiere que el aprendizaje humano es, en gran medida, un proceso social. Muchos conocimientos provienen de una interacción social. Las personas con las que interaccionamos dirigen nuestro comportamiento hacia actividades sociales. Por ejemplo, si quizá, por ejemplo, yo soy una persona que no salgo mucho, el hecho de que mi interacción social con mi amiga Oriana, por ejemplo, que sí que sale, haría que mi comportamiento se dirija hacia esas actividades sociales. Si no me convence Oriana, yo no sé. Cuando hemos interiorizado estas actividades, estamos haciendo referencia al habla interna o privada. Mediante esta, el aprendiz se habla a sí mismo para interiorizar con mayor facilidad dicha actividad y autodirigir el aprendizaje como si lo hiciera otro. Parece que esto de a tener un habla interna para autodirigir nuestros pensamientos y nuestras acciones suena a locos, pero es una teoría. Y es así, realmente sí que es verdad que nos autodirigimos en nuestro aprendizaje. Si no tuviéramos ese habla interna, a saber qué estaríamos haciendo. Introduce el término de zona de desarrollo próximo, que incluye todos los conocimientos y habilidades que una persona aún no puede entender o realizar por sí misma, pero que es capaz de aprender con una orientación, la que hemos hablado previamente. A medida que los niños pueden mejorar sus habilidades y conocimientos, pueden extender progresivamente esta zona de desarrollo. Según Vygotsky, el desafío promueve el desarrollo cognitivo mucho más que el éxito. A medida que aumenta el desafío, potenciamos más el aprendizaje. Así surgió empezamos en según Vygotsky. Según Vygotsky, el desafío promueve el desarrollo cognitivo mucho más que el éxito. A medida que aumenta el desafío, potenciamos más el aprendizaje. Así surgió el concepto de andamiaje, que dice que se ha de tener en cuenta el nivel de aprendizaje y las capacidades actuales del aprendiz para poder guiarle y someterle a desafíos que sea capaz de resolver. También se ha de tener en cuenta la competencia del guía, maestro o modelo. El andamiaje es un concepto muy utilizado en educación y se basa en la visión constructivista de Vygotsky con su concepto de zona de desarrollo próximo, que, como hemos dicho, trata de la distancia de lo que el niño puede resolver por sí solo y lo que podría realizar con la ayuda de un adulto, guía o una persona que le pueda guiar, más capacitada, y de esta manera encontraría su nivel de desarrollo próximo. Existen unos cambios en el aprendizaje verbal. Por otro lado, el aprendizaje verbal sufre cambios y el aprendizaje verbal sería el proceso por el cual se aprende a responder de forma apropiada a los mensajes verbales. Requiere la emisión de una respuesta hablada o conductual ante un material verbal. Encontramos más relacionado con el conductismo el aprendizaje serial, que requiere el dominio de respuestas de una secuencia u orden determinado. Un ejemplo de esto sería el aprendizaje de una poesía, por ejemplo. También se dan una serie de características que son muy importantes, que serían: la primera, que el principio o el final de una lista o serie se aprende con más rapidez que la parte intermedia. En segundo lugar, la rapidez con la que se produce el aprendizaje aumenta con la significatividad del contenido. En tercer lugar, los materiales que contienen una estructura gramatical se aprenden con mayor facilidad que los que carecen de ella. En cuarto lugar, el uso de recursos mnemotécnicos ayuda para la memorización y de imágenes mejora el aprendizaje serial. Por ejemplo, cuando cogemos la primera letra de las palabras de una enumeración
y con esas primeras letras nos formamos, por ejemplo, una frase. Y con esa frase seremos capaces de recordar las palabras que tendríamos que enumerar o características de algo que nos hemos tenido que aprender. Tenemos también por su lado el concepto de aprendizaje de pares asociados. Este proceso consiste en aprender a unir o asociar un estímulo verbal o visual con una respuesta específica, por ejemplo, un término y su definición. Con el paso del tiempo aparecieron dificultades para explicar el aprendizaje verbal mediante estos dos procesos, por lo que fue necesario recurrir a ciertos procesos cognitivos. Más adelante surgió el concepto de evocación libre, de la mano de Freud. Esta evocación libre sería el proceso de aprender a producir información sin seguir un orden determinado. Por ejemplo, cuando se aprenden los nombres de los personajes de una serie. Simplemente los aprendemos sin un orden concreto. Y cuanto más sistemática sea la ordenación o más lógicamente estructurado esté, mejor será el aprendizaje. Pero bueno, esto aquí no pinta nada, esto era solo un apunte. Hay ciertos elementos que actúan como anclajes a los que se unen el resto de elementos. Esto descarta el proceso de serie. Además, los anclajes explican los efectos de primacía y recencia. Vamos a explicar estos conceptos, no nos podemos quedar así. La primacía hace referencia a la información que se aporta en primer lugar y que tiene más posibilidades de ser recordada. La explicación parece encontrarse en la tendencia natural a repetir mentalmente lo visto y escuchado. Y nuestro pensamiento se centra en los datos iniciales, los rumia para memorizarlos y consecuentemente se merman nuestras capacidades para atender y recordar los siguientes. Es decir, lo primero que se nos dice lo recordamos con mayor claridad. Es como cuando nos empiezan a hacer un dictado y la primera frase la podemos escribir con rapidez, pero luego si va muy rápido terminamos perdiéndonos y solo nos quedamos con lo del principio, por ejemplo. No es el mejor ejemplo del mundo, pero creo que más o menos lo ilustra. Y la recencia, en segundo lugar, indica que la información facilitada al final es la mejor que se recuerda, posiblemente por su presencia de almacenamiento en la memoria a corto plazo. Es decir, que al contrario de la primacía, este concepto de recencia nos indica lo contrario, que lo que hemos escuchado de forma más reciente es mucho más fácil que lo recordemos. También existen fenómenos de facilitación y de inhibición. Los de facilitación mejoran el recuerdo del aprendido con anterioridad, mientras que los de inhibición dificultan el acceso a ese recuerdo. La explicación de estos fenómenos es que la información que se puede asociar a otras ideas es más fácil de aprender porque se le encuentra un significado y tendemos a intentar que esa información sea significativa. De este modo es más eficaz el recuerdo aprendido con significado. De este modo es más eficaz el recuerdo aprendido con significado en forma de idea que el memorizado sin significado en forma de información. Cuando lo relacionamos con ideas previas y le damos un significado, es mucho más fácil que nos acordemos de ello que si son simplemente conceptos inconexos a los que no podemos relacionar con nada que conocemos de antes. Los supuestos fundamentales de las teorías cognitivas del aprendizaje son los siguientes. Todas las teorías cognitivas que hemos visto comparten una serie de supuestos fundamentales. En primer lugar, los procesos de aprendizaje de los seres humanos son exclusivos de nuestra especie, como por ejemplo el lenguaje o las autoinstrucciones. Los procesos cognitivos sientan la base de las diferencias individuales en el proceso de aprendizaje. La investigación debe ser objetiva y sistemática, aunque hay que realizar inferencias, muy importante. La persona juega un papel activo en el aprendizaje, además de ser un agente implicado y responsable. Y responsable, no irresponsable. La persona relaciona e integra los nuevos aprendizajes con los anteriores. Buscan la organización para que tengan sentido. Por otro lado, el aprendizaje provoca cambios mentales internos no observables. No tiene por qué producir un cambio en la conducta. Esto lo hemos mencionado hace un montón. Así que muy importante, podemos aprender sin cambiar nuestra conducta. El constructivismo explica cómo interpretamos la información para construir el conocimiento. La información que recibimos es interpretada a partir del conocimiento previo. Se refiere a todas aquellas teorías que no consideran a los seres humanos como receptores pasivos de experiencias y aprendizajes, sino como constructores activos de su realidad y experiencias. En la psicología constructivista, teorías y prácticas se enfocan en el modo en el que los individuos crean sistemas de significado para así dar significado a su mundo, experiencias y se centran por lo tanto en la estructura significativa donde se construye la personalidad del ser humano. Es muy importante comprender el significado organizándolo en estructuras con sentido. Aquí vemos la clara diferencia entre el novato y el experto. El novato reproduce y recuerda patrones de comportamiento, mientras que el experto integra la información buscando relaciones, recuerdan ideas generales y la combinan con la nueva información. Existen dos tipos de sistemas cognitivos a seguir, el implícito y el explícito. El sistema cognitivo implícito, en primer lugar, sería mecanismos asociativos. Utiliza los éxitos de aprendices anteriores para saber qué respuesta seguir en función de que se cumpla. Y, espera, creo que no lo he explicado muy bien. El sistema cognitivo Mierda. Bueno, cortamos y seguimos. Existen dos tipos de sistemas cognitivos a seguir, el implícito y el explícito. Ahora definiremos cada uno de ellos. El implícito serían mecanismos asociativos. Utiliza los éxitos de aprendices anteriores para saber qué respuesta dar según la función que se cumpla. Por su parte, el sistema cognitivo explícito serían los mecanismos constructivistas. Utilizan los fracasos para preguntarse por qué se han producido y qué debería cambiar. Se han de seguir 4 pasos para la construcción del conocimiento.
En primer lugar, tendríamos la construcción estática de la realidad. Es un sistema cognitivo implícito basado en la categorización. La persona es pasiva, clasifica la información y categoriza en base a categorías previas. Hay situaciones en las que el aprendiz no detecta ningún conflicto que justifique explicitar o modificar sus conocimientos previos. En segundo lugar, tenemos el crecimiento. La persona es consciente del desajuste entre la información antigua y nueva, y para solventarlo los incluye como excepciones con el objetivo de mantener el esquema sin gran modificación. Se puede añadir esta información a la estructura cognitiva. Se pueden buscar explicaciones sencillas que busquen preservar con el menor cambio posible nuestras estructuras conceptuales. En tercer lugar tendríamos el ajuste, que se realiza mediante dos procesos. Por un lado, la generalización y por otro, la disminución o discriminación. La generalización extiende el área de aplicación de la idea, mientras que la disminución o discriminación reduce el área de aplicación de la idea, es decir, discrimina y crea. En cuarto lugar, tenemos la reestructuración. Rechaza la información anterior e integra creando una nueva estructura. La conexión entre situaciones inicialmente diferentes mediante la construcción de una nueva estructura conceptual es una vía para la reestructuración de esos conocimientos anteriores, siendo el cambio más radical que se produce como consecuencia del aprendizaje constructivo. De momento, esto es todo lo que tenemos para el vídeo de hoy. Si pensáis que me ha faltado algo importante, de verdad os pido que me lo dejéis en los comentarios, y si os ha gustado, dadme un like, y si os ha gustado mucho, os podéis suscribir. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.